La vida fue dura con ese hombre, pero el amor por su hijo lo motivó a hacer hasta lo imposible para salir adelante. Por eso hoy, en Terrazum Historias, te contaré sobre la película En búsqueda de la felicidad. Comencemos. Esta historia comienza con Chris llevando a su hijo, Christopher, a la guardería como todos los días. Al dejarlo, lo observa y se promete a sí mismo que siempre estará presente en los momentos importantes de su vida, evitando cometer el error de su padre, quien lo abandonó. Luego, Chris se dirige a la parada de autobús, donde se encuentra con un hombre peculiar, que cree que la máquina que lleva Chris es una máquina del tiempo. En realidad es un dispositivo médico que sirve para escanear la densidad ósea. Chris vive de vender estas máquinas, pero enfrenta constantes rechazos de los consultorios médicos porque son demasiado caras y no son tan necesarias. La presión es enorme, ya que necesita vender al menos 2 al mes para cubrir la renta y los servicios, pero lamentablemente no ha logrado vender ni una en varios meses. Más tarde, Chris se encuentra con su esposa Linda y le pide que recoja a Christopher de la guardería, ya que él tiene que ir a Oakland a hablar con unos médicos sobre la máquina. Linda, agotada y frustrada por tener que trabajar turnos dobles, acepta muy molesta. Tras la reunión, Chris descubre que su auto está siendo remolcado por no haber pagado sus deudas. Cuando llega a casa, encuentra un regalo de Christopher, un cubo Rubik. Chris, intrigado, intenta resolverlo y logra ordenar un color. Este pequeño logro le da un destello de esperanza. Al día siguiente, mientras intenta vender otra máquina, Chris se detiene impresionado al ver un auto deportivo de lujo. Curioso, le pregunta al dueño en qué trabaja. El hombre le responde que es corredor de bolsa. Chris le pregunta si para eso se necesita un título universitario, pero el hombre le explica que no, que solo se requiere ser bueno en matemáticas y tener habilidades para comunicarse. Esta conversación deja una profunda marca en Chris, quien nota que todas las personas que trabajan como corredor de bolsa parecen extremadamente felices. Él se pregunta, ¿por qué todos ellos se ven tan felices y yo no? Motivado por esta idea, al día siguiente Chris le cuenta a Linda que planea postularse para un trabajo como corredor de bolsa. Linda, enfadada y escéptica, le reprocha que no pierda el tiempo en sus sueños imposibles, ya tiene muchas deudas por pagar. Chris, motivado, va a la convocatoria, pero como tiene su pesada máquina, le ofrece a una chica dinero para que la cuide. Al llegar a la empresa, Chris es recibido por un señor de recursos humanos que solo le entrega una hoja para completar sus datos. Chris observa por la ventana cómo la chica se está robando su máquina. Sin pensarlo dos veces, sale corriendo tras ella, pero ya es demasiado tarde. La chica se había subido a un tren. Decepcionado, Chris comienza a leer la solicitud y descubre que solo aceptarán a 20 candidatos y que al final únicamente uno conseguirá el puesto. Al día siguiente vemos a Chris desayunando con su hijo Christopher. Mientras comen, encienden la televisión y ven un anuncio sobre el cubo Rubik, el juego del año. Más tarde, cuando Chris lleva a su hijo a la guardería, le pregunta qué hacen en la escuela. Christopher inocentemente le responde que solo ven televisión. Esta respuesta molesta un poco a Chris. Al llegar a la escuela, Chris le reclama a la profesora por no enseñar adecuadamente a su hijo. La maestra, con una actitud indiferente, le responde que no tiene derecho a quejarse porque paga muy poco por la educación. Estas palabras dejan a Chris frustrado. Más tarde, Chris se dirige a la empresa para entregar su solicitud. Allí intenta presentarse al jefe de recursos humanos, pero el hombre solo toma su hoja de inscripción, le pide que esté atento a su llamada y se retira sin más. Chris, resignado, se marcha del lugar. Al salir, hace una llamada para programar una cita con un médico, pero de pronto ve a la chica que le robó la máquina. Gritándole, sale corriendo detrás de ella. En ese momento se nos muestra un flashback de cómo Chris adquirió las máquinas. Invirtió todos sus ahorros en unos escáneres médicos portátiles que consideraba innovadores. Sin embargo, no previó que estos dispositivos no eran una necesidad inmediata para los doctores. De vuelta al presente, Chris logra recuperar su máquina y regresa a casa con ella. Saluda a su esposa, pero ella, con una expresión de tristeza, ve que tiene otras 2 máquinas más, lo que agrava su preocupación. Más tarde regalan a Christopher una pelota de baloncesto, trayendo un poco de alegría al hogar. Chris intenta contarle a su esposa cómo fue su día, pero ella lo interrumpe, diciendo que no le importa. La conversación se transforma en una discusión en la que Chris le pide que confíe en él, asegurando que saldrán adelante. Sin embargo, ella, visiblemente cansada, responde con dureza: ya no confío en ti. Estas palabras hieren profundamente a Chris. Al día siguiente, Chris se encuentra con el señor Jay. Le pide un momento para hablar, pero Jay le dice que está camino a una reunión en Noah Valley. Chris, decidido a no dejar pasar la oportunidad, propone compartir el taxi, alegando que también va a esa dirección. Durante el trayecto, Chris intenta hablar sobre su experiencia laboral, pero Jay apenas le presta atención, concentrado en resolver un cubo Rubik.
Rubik. Notando esto, Chris comenta que él puede armarlo. Jay, incrédulo, le dice que nadie lo ha logrado. Sin embargo, Chris, seguro de sí mismo, insiste y comienza a resolverlo. Sabe que esta es una oportunidad para dejar una impresión en el señor Jay. Aunque el tiempo es limitado, Chris logra completar el cubo justo antes de llegar al destino, dejando a Jay impresionado. Al bajar del taxi, el conductor le recuerda a Chris que debe pagar el viaje. Chris revisa su billetera, pero como no tiene dinero, consciente de su difícil situación, le pide al taxista que lo deje unas cuadras más adelante. Cuando el taxista se detiene, Chris decide huir sin pagar. Aunque sabe que está mal, la necesidad lo obliga a hacerlo. El taxista, indignado, lo persigue hasta la estación del tren. Chris logra subir al tren, pero en su apuro, la máquina queda en el andén, abandonada. Al bajar del tren, Chris llama a su esposa Linda para preguntarle por su hijo Christopher. La respuesta de ella es directa y dolorosa. Le dice que ya no puede seguir viviendo en esas condiciones y que se irá de la casa. Antes de que él pueda responder, Linda cuelga la llamada. Chris corre desesperado por las calles para llegar a su hogar. Al entrar, sube las escaleras tan rápido como puede, pero al llegar no encuentra nada. En medio de su angustia, recibe una llamada del señor Jane, quien informa que comenzará las entrevistas para el puesto de la empresa. Le pide que tome nota del número de su secretaria para confirmar la cita. Sin un lapicero a mano, Chris memoriza el número y sale rápidamente de la casa hacia una tienda cercana para anotarlo. Al día siguiente, Chris encuentra a Linda en su trabajo y le pregunta si realmente quiere irse. Linda le responde que ya no es feliz a su lado. Con dolor, Chris le dice que si eso es lo que ella quiere, está bien, pero su hijo se quedará con él. Más tarde, Chris recoge a Christopher de la escuela y vuelven juntos a casa. Mientras cenan, el dueño del apartamento llega a cobrar el alquiler atrasado. Chris le pide unos días más, pero el propietario se niega, ya que planea pintar la casa para alquilarla a otra persona. Desesperado, Chris ofrece a pintar la casa a cambio de unos días más. El propietario acepta, con la condición de que el trabajo se haga bien. Al día siguiente, vemos a Chris pintando la casa. En ese momento tocan la puerta y es la policía. Se lo llevan a la comisaría porque no ha pagado sus multas. Él firma un cheque que realmente sabe que no hay fondos. Chris pide para irse, pero le dicen que no, porque se quedará en la comisaría hasta que verifiquen la transacción. Chris les dice que no se puede quedar porque su hijo no tiene con quién quedarse, y aparte que tiene una reunión importante de trabajo a las 10:30 de la mañana. El policía le dice lo siento, pero igual no podrá salir. Entonces Chris pide que le den una llamada. Él habla con Linda y le pide que recoja a Christopher. Al día siguiente, tras cumplir su tiempo en la comisaría, sale corriendo hacia la entrevista. Aunque sabe que no lleva la vestimenta adecuada, decide no desaprovechar la oportunidad. Entra a la oficina y saluda a todos. Él dice que no tiene ni una excusa para explicar por qué está vestido así, así que decide contar la verdad, que fue arrestado por no pagar sus multas y que estaba pintando su casa justo en el momento que lo arrestaron. Por esa razón está así vestido. El señor solo le hace una pregunta: ¿qué diría si un hombre se aparece a una entrevista sin camisa y yo lo contrato? ¿Qué diría usted? Chris responde: seguramente tiene unos pantalones estupendos. Con esta respuesta hace reír a todos. El señor Jay le dice que ha dado una buena impresión a los socios, así que lo quiere ver mañana. Chris le responde que lo llamará si irá mañana. Jay le dice por qué. Chris le explica que no sabía que es un trabajo sin paga. Debido a su situación económica, no puede permitirse trabajar sin un ingreso. El señor Jay le dice que lo entiende, pero que solo tiene una oportunidad para hacer un mejor futuro para su vida. Chris sabe que es una oportunidad para tener un trabajo estable, lo que hará que su vida y la de su hijo sea mejor. Así que se compromete a vender sus últimas 6 máquinas para así poder vivir bien en los 6 meses de entrenamiento. Al llegar a casa, se encuentra con Linda, que llegó con Christopher. Ella le dice que consiguió trabajo en Nueva York en una empresa de su prima. Entre lágrimas le dice: sé que contigo será más feliz Christopher, porque eres un buen padre. A la mañana siguiente vemos a Chris mudándose a otro departamento para así pagar menos renta. Después se va a jugar básquetbol con Christopher. Mientras juegan al baloncesto, Christopher le confiesa que quiere ser un jugador profesional. Aunque Chris le dice que los sueños son importantes, también le advierte que no debe perderse en ellos. Las palabras de Chris dejan a su hijo algo desanimado. Jamás permitas que te digan que no puedes hacer algo, tampoco yo, ¿entiendes? Sí, entiendo. Si tienes un sueño, tienes que perseguirlo. Las personas que no llegan muy lejos te dicen que tú serás como ellos. Si sueñas algo, realízalo. Punto. Luego van a un consultorio médico donde Chris logra vender su máquina por $250. Ya tenía para vivir un poco más tranquilo un mes. Al día siguiente comienza el programa de entrenamiento. Chris va a competir con otras decenas de candidatos que tienen más experiencia, pero él trabajará incansablemente para aprender el oficio, estudiando hasta tarde, haciendo llamadas sin parar, haciendo lo necesario para ser el mejor. Los meses pasan y su vida está cambiando. Vendía sus máquinas y su hijo estaba feliz. Un día tiene una reunión con un empresario.
horario, pero por llevar café a su jefe llega tarde a la reunión, así que al día siguiente decide ir a su casa. Al llegar le pide disculpas al señor por faltar a la reunión. El señor le dice que no se preocupe, otro día lo harán, porque ahora se está yendo a un partido de fútbol. Él ve que Christopher le gusta el fútbol, así que decide invitarlos. Ellos llegan al estadio, pero Chris solo quiere hablar sobre el negocio. El señor le dice que se tranquilice, que no hará ningún trato con su empresa, así que le pide que disfrute el partido. Chris ve a su hijo que está feliz, así que decide disfrutar el momento. Gracias a este partido logra obtener contactos de diferentes empresarios, pero todos sabemos que la vida es dura y a veces un buen trabajador vive situaciones malas. Un día, cuando sacaba cuentas para pagar sus gastos, se da cuenta que el Estado se ha quedado con todo su dinero por las multas y las deudas que tenía. Nuevamente estaba quebrado. Para agravar más la situación, lo botan de su departamento por deber muchos meses de renta. Sin un lugar a donde quedarse, Chris lleva a Christopher a la estación del tren y para consolarlo convierte su máquina en una máquina del tiempo. Juntos imaginan que están en la era de los dinosaurios y se refugian en un baño que para ellos es una cueva. Esa noche, mientras Christopher duerme, Chris rompe en llanto, consciente que no está brindando la vida que merece. Por la mañana se van a buscar un refugio. Al llegar a uno le dicen que no le pueden aceptar porque solo permiten a mujeres y a niños, pero le recomiendan que vayan a otro refugio que abren a las 5 de la tarde. Mientras están en la fila discuten con un señor porque se había colado a la fila, pero gracias a un señor lo dejan pasar. Pasan los días y vemos a Chris estudiando mucho para el examen, desvelándose y quedándose horas extras en el trabajo. El ansiado día del examen llegó. Chris, confiado por lo que había estudiado, da un buen examen. Días después conversa con el señor Jay, que le dice que tendrá una nueva reunión con los socios. El día llega y Chris nervioso se sienta. El señor solo lo mira y le dice: Chris, quiero verte mañana porque tú eres el nuevo trabajador de esta empresa. Chris, con lágrimas en los ojos, recuerda todo lo que tuvo que pasar para conseguir este gran momento. Chris se despide y sale a la calle y dice: Esta pequeña parte se llama felicidad. Y así termina esta película. Si quieres ver más resúmenes de películas tristes, aquí te dejo 2 ejemplos de ellas. También te pido que dejes tu like y te suscribas a este canal, que estamos cerca de llegar a los 3000 suscriptores. Yo soy Drake, adiós.